va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarazuela, ¿bien y tú? Bien, viene movido el domingo hoy. Sí, 4 bloques, 3 temas. Uno de ellos será a propósito de una nueva encuesta sobre inseguridad alimentaria en zonas rurales. Bien, entonces muchas preguntas sobre la mesa, diferencias entre campo y ciudad en nuestro país y en ese sentido, desarrollo de nuestras niñas y niños y posibles políticas de futuro. Además, arrancó una nueva Feria Internacional del Libro de Montevideo. Bueno, vamos a estar haciendo varias preguntas. ¿Qué leemos los uruguayos? ¿Cómo están haciendo las librerías chicas para sobrevivir? Y también, ¿para qué se escribe? Gran pregunta. Y presupuesto, los 2 primeros bloques estarán destinados a eso, discusión presupuestal en el Parlamento con voces del oficialismo y la oposición. Empezó La Letra Chica. Se ha construido un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda y eso da orgullo. Nosotros somos conscientes que hay restricciones, somos muy conscientes de la situación en que quedó el país, producto de un gobierno que no cuidó las cuentas públicas y que terminamos con el déficit fiscal mayor desde el año 1995. Eso no fue impedimento para que el gobierno avanzara en una serie de políticas que había prometido a la gente. Y ese gobierno presenta un presupuesto que toma como base de gasto el año 2024, es decir, el de mayor gasto del quinquenio, para agregarle 140 millones de dólares en el primer año, con prioridad en la infancia, con prioridad en las personas con alta vulnerabilidad, como las personas en situación de calle, con prioridad en la salud pública, con incrementos presupuestarios para la educación y con la convicción del cumplimiento de nuestro programa, que es nuestro desvelo. El 40% del presupuesto va a políticas vinculadas a la infancia y a los hogares donde viven nuestros niños, y esto lo tiene que entender la población, donde hay niños y niñas, hay un hogar, y ese hogar es un hogar a proteger. Obviamente todos quisiéramos tener una partida presupuestal mayor, pero con esta partida vamos a ser buenos gestores para lograr avanzar en el sentido de bajar la pobreza infantil, de generar condiciones de bienestar para las personas en situación de calle. Uno lee el presupuesto, le escucha al ministro Done, escucha a los ministros del Frente Amplio y siente que estamos cumpliendo. Y como siempre a esta hora les invitamos en general a seguirnos por nuestras redes y en particular a escribirnos al WhatsApp para compartir sus mensajes a pie de pantalla 092-374-089. Y recibimos ahora a nuestros primeros invitados de la noche. Es la senadora, por un lado, Constanza Moreira, también es politóloga, y Gustavo González, senador también del Frente Amplio, con una vasta trayectoria en trabajo social, en especial como ex secretario general de FUCBAM. Bienvenidos y gracias por estar esta noche acá. Hola, Buenas gracias noches, por el convite. Bueno, vamos a estar conversando sobre presupuesto, pero antes consultarles, pedirles una reflexión en torno a lo que viene siendo la noticia del día, que tiene que ver con el atentado perpetrado en la casa de la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que bueno, ha generado ya varias repercusiones por parte del gobierno, de las investigaciones, se realizaron conferencias de prensa y también del sistema político en general. ¿Qué primera lectura les genera esto? Bueno, me parece que desde que se hizo la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía está muy expuesta, porque es ahora quien desarrolla toda la parte de investigación. Recordemos que hasta hace unos años eso le correspondía al Poder Judicial, entonces la Fiscalía ahora es la que está llevando la mayor parte del trabajo en todo lo que es la investigación. Ha estado muy expuesta, ha estado muy sometida a críticas. Yo creo que es una institución a la que hay que defender, que es muy central en todo el proceso legal del Uruguay. Y bueno, veremos qué es lo que desarrollan estas investigaciones. Entiendo que ya hay algunos avances en la investigación, pero mi reflexión sobre esto es que hay que cuidar a la Fiscalía. No solamente hay que cuidarla de delitos materiales, hay que cuidarla de opiniones negativas, hay que cuidarla presupuestalmente y hay que cuidarla por la importancia que tiene hoy la Fiscalía en todo el proceso judicial. Ya que mencionás presupuesto para Fiscalía, es lo primero que les pregunto, porque sabemos, y desde ya, y de pique, en cualquier discusión presupuestal, el dinero no da para todas las necesidades de todo un país como el Uruguay, pero Fiscalía es uno de los lugares en los que se ha señalado que se necesita más. ¿Cómo lo ven?
Yo estuve con el sindicato en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, donde hicieron una serie de planteos, obviamente que son ajustados a razón, y lo veremos como tú decías, en el conjunto de temas que tenemos en una ley tan importante como la ley de presupuesto. Pero yo creo que sobre lo anterior comparto plenamente lo que dijo Constanza, que hay que cuidar a la Fiscalía en todos los términos, y también, el presupuestal, debería ser uno. En términos generales, recién escuchábamos al presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, diciendo que es un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda. ¿Les parece eso? Bueno, es un presupuesto que nace enormemente limitado por lo que es la herencia del déficit fiscal heredado del gobierno anterior, que es muy, muy grande en relación a lo que es el presupuesto, ¿no? Pensemos que son 140 millones de dólares el primer año, etcétera, etcétera. Tiene un incremento, eso es importante señalarlo, prevé incrementos en todos los años, pero bueno, frente a la magnitud del déficit heredado, hay por allí mil y tanto de millones de dólares, que son gastos a los que el gobierno tuvo que afrontar con aumento de deuda, ¿no? Porque realmente eso fue lo que pasó en la rendición de cuentas. Entonces, el presupuesto nace muy, muy acotado, y es un presupuesto que proyecta una perspectiva de crecimiento relativamente baja para el Uruguay de los próximos 5 años, aunque será mayor a la que tuvo el gobierno anterior. Y luego allí hay dos componentes, ingresos y gastos. Y hay un componente político muy grande, que son los 2 votos que el Frente no tiene en diputados. Esa es la geometría del presupuesto, ¿no? Un presupuesto acotado, ingresos y gastos. Una parte de los ingresos que hoy se encuentra sometida a discusión, me refiero básicamente al impuesto a las multinacionales, ¿no? Que es las zonas francas, la Cámara de las zonas francas ha declarado dificultades para aceptar esto, pero bueno, después está el impuesto TEMU y hay el impuesto a los dividendos en el exterior. Muy importante para mí, yo diría, primero, aprobar un presupuesto con crecimiento del gasto público. Objetivo número 1, ¿no? El presupuesto tiene que ser aprobado, pues si no, quedamos con el presupuesto anterior, y tiene que ser un presupuesto con aumento de gasto. Número 2, un presupuesto que incluya los ingresos, porque solo gasto no, que incluya los ingresos, es decir, que incluya el impuesto a las multinacionales, a los dividendos en el exterior, a TEMU, y otras medidas allí que no son necesariamente presupuestales, pero hay algunas medidas importantes. Y luego, en tercer lugar, todos nos concentramos en partes del presupuesto. Vos preguntabas por Fiscalía. Bueno, una de las cosas que más me preocupa son los defensores públicos. Estoy trabajando en ese tema, entonces creo que los defensores públicos, la parte de la defensa pública es algo que el Estado uruguayo lo ha mantenido muy periférico al proceso judicial, ¿no? Entonces me parece que allí esa parte hay que fortalecerla, y sin duda, y esto lo compartimos también con Gustavo, la parte del presupuesto para educación es algo que nos ocupa muy fundamentalmente. Y para mí los temas de género, que se imagina que están en la primera línea, no de mi trabajo, sino del trabajo de un montón de mujeres que estamos trabajando en la perspectiva de género del presupuesto nacional. Pero volviendo a lo que les preguntaba a propósito de lo de Fernando Pereira, y no es por revolver ni buscar un titular, realmente es una pregunta honesta. ¿Les parece que estas limitaciones que tiene el presupuesto lo hacen menos de izquierda de lo que podría ser? Yo quisiera decirte, me parece que es una caracterización que no corresponde. El presupuesto es un presupuesto austero, por todo lo que dijo Constanza. Yo quiero contextualizarlo un poquito, para que la gente tenga idea de algunos temas. Yo creo que el gobierno de Lacalle, por ejemplo, fue absolutamente consecuente con los Mayaboros. Para que tengan una idea, las exoneraciones al capital, cuando nos fuimos nosotros del gobierno, eran más o menos 643 millones de dólares. Ahora son 1.236 millones de dólares. O sea que triplicaron casi las exoneraciones. Duplicaron las exoneraciones solo del impuesto al patrimonio. Del IRAE estábamos en 643, nos fuimos a 1.256. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente favorecieron tremendamente al capital, a los Mayaboros. Para que tengan idea, las transferencias al exterior eran 21.000 millones de dólares. Ahora
son 61.000 millones de dólares. O sea, pasaron muy bien los Mayaoro. Y ahora tiene que ser el tiempo del camión de rezagados, hablando ciclísticamente. Y para ello, en el Parlamento tendremos que ver, por eso yo digo, el presupuesto fue el que se pudo tener. Pensábamos que había un déficit fiscal determinado, pasamos al 4.2, ¿no? Casi un doble, es mucho, es mucho. Tenemos una deuda de 960 millones de dólares heredada, es mucho. Ahora, ¿tendremos que cumplir? Sí, hay que cumplir. Y ¿saben una cosa? Lo que desnuda esto, la necesidad de ir a fondo en una reforma tributaria en este país. Yo que fui uno de los senadores, al igual que Constanza, que impulsamos la idea, y lo hicimos muy fraternalmente con todas las compañeras y los compañeros del Frente Amplio, creo que fue a muy buen nivel, sobre el 1% de la riqueza. Yo no hago patria o muerte con eso, pero digo que sí hay que estudiar ese u otros impuestos, porque nos va a faltar plata. Lo de la universidad, por ejemplo, nos preocupa. Preocupa mucho el presupuesto que le han dejado a la universidad. Veremos y haremos todo lo posible para ver si se puede aumentar. En vivienda hay grandes aspiraciones, muy bien estructurado el plan de vivienda, pero no se va a poder cumplir con el monto de dinero que hay. Vamos a tener que reforzar también ese monto. El 6+1 de la universidad, ¿se puede lograr este año o no? No estoy planteando para nada eso. Creo que tenemos que ir avanzando hacia ahí en el periodo de gobierno. Habrá una rendición de cuentas, tendremos que evaluar, y en este presupuesto tendremos que priorizar lo que se pueda mover. Yo tengo, por deformación, ya el tema de la vivienda como una preocupación, también el de la universidad, porque me parece que la izquierda no se puede olvidar jamás de la universidad. Jamás de la universidad. Porque es la luz, es la investigación, es lo que nos hace avanzar como pueblo y como país. Cuando yo estoy enfermo necesito un médico. Cuando tengo que medir un campo necesito un agrimensor. Entonces la universidad tenemos que ver cómo discutimos con las compañeras y los compañeros para poder ir avanzando. Yo creo que el Frente Amplio ha hecho un aporte fundamental con las universidades del interior, ¿cierto? Pero obviamente se generó un número de estudiantes mucho mayor. Y ahora a los muchachos no le podemos decir no sigan estudiando, al contrario. Pero lo veremos. Y las muchachas, porque la mayoría de las estudiantes está son muy bien, mujeres. está muy bien. Bueno, aprovechando que mencionas a las mujeres, Constanza, en materia de género, ¿qué expectativas hay? ¿Está la ley? ¿No hay financiamiento? Bueno, en materia de Pensando, perdón, pero también de que van a necesitar acuerdos y hay temas que pueden ser más o menos complejos de transar con la oposición. Bueno, allí, cuando fuimos a la conferencia de la mujer en México, que fue hará un mes, allí estuvimos con legisladoras de la oposición y junto con la vicepresidenta de la República armamos como una especie de mesa de trabajo de prioridades compartidas por mujeres de todos los partidos en relación con el presupuesto y con legislación pendiente, ¿no?, que tenemos para hacer. Y hay algunos rubros sobre los cuales hay acuerdo. No quiere decir que haya plata, pero sobre los cuales hay acuerdo. Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados empezó a desplegar sus alitas en el segundo gobierno de Tabaré, que allí habían dificultades económicas muy importantes. Después quedó completamente aplastado en el periodo anterior. Y nosotros necesitamos reforzar el Sistema Nacional de Cuidados y ir hacia una política de cuidados en un país donde la infancia está como está, ¿no? Pobre, violentada. Pero también hay que recordar que tenemos un 6% de personas ancianas muy, muy pobres. Entonces, Sistema Nacional de Cuidados, bueno, ahora está implementada la parte de la discapacidad más grave, pero sobre eso hay que trabajar y hay que conseguir recursos. Luego tenemos violencia de género. Sobre eso, Constanza, ¿te parece que el mensaje presupuestal actual lo está cubriendo? Hablábamos con Sibila hace un par de semanas y nos decía que, bueno, que administrando bien los recursos no están tan mal. Exacto. Hay que cuidar mucho los incrementales de los años siguientes. Sobre esto quiero ser muy clara. O sea, el gobierno empieza con la cifra de 140 millones y hay muchas partidas que se postergaron
para empezar a aplicarse en el 2026 y tanto Gustavo como yo hemos recibido pedidos de que esas partidas en el 2027 empiecen en el 2026, entonces allí también tenemos todo un juego que no es solamente un juego de reasignaciones dentro del mismo presupuesto, sino de temporalidades, de qué cosas empiezan primero, qué cosas empiezan después. Y como dice Gustavo, siempre podemos conseguir más recursos por el camino, ¿no? Para fortalecer este presupuesto a través de una promesa, que es una promesa que está en el programa del Frente Amplio, de buscar rediseños a la política tributaria. Ya este presupuesto tiene novedades en relación al diseño tributario, a la justicia tributaria, pero bueno, nosotros es cierto que estamos con el 1%, pero no solo nosotros, Lula ahora en la Asamblea de Naciones Unidas, junto con Francia y España también están estudiando, España ya mandó al Ministerio de Hacienda a hacer un estudio de cómo podía mejorar los gravámenes al 1% más rico. A mí me parece que en cuidados nosotros tenemos que empezar reflotando cuidados, que ahora se separó de discapacidad, que se había juntado todo, es decir, también hay una ingeniería allí. No, pues me acuerdo que en presupuestos anteriores, o sea, lo de cuidados es, bueno, se precisará aumentar o no, pero sobre todo que no se le meta mano a la hora de reasignación. Porque le metimos. Por eso, me Exacto. recuerdan administraciones del frente anteriores, surgió la idea y después siempre se sacaba de ahí para asignar a otros lados. El reparto, como no se terminaba de ejecutar, porque el Sistema Nacional de Cuidados necesita también una arquitectura sostenida a lo largo del tiempo, y eso es lo que todavía no terminamos de tener. Y luego, bueno, en género, cuidados tiene que ser un tema central, y el otro tema central es violencia, ¿no? Y para violencia hay juzgado, hay una fiscalía especializada, hay tobilleras, pero el tema de la violencia de género es un tema de prevención, es decir, no es solamente un tema de aumento de los recursos presupuestales, sino que es un tema de desalambrar la gran cantidad de chacras institucionales que tiene este país para constituir un territorio conjunto donde movernos. Creo que cuando digo esto estoy diciendo que cada vez que vemos una tragedia, ¿quién tiene la culpa? El INAU, el Poder Judicial. Bueno, eso es desalambrar las chacras institucionales que tenemos para que el tema de la violencia de género esté en el centro de una gran operación conjunta del Estado y de una sociedad que puede llegar a volverse a veces un poco indiferente. Entonces necesitamos un poco más de comunidad también allí. Una cuestión que a mí me parece importante destacar del presupuesto es dónde pone el foco fundamental, que es en la pobreza infantil. Eso me parece que hay que rescatarlo, que es prácticamente un 40% del presupuesto el que se va a enfocar en pobreza infantil. Por supuesto que tampoco eso alcanza, pero el plantearse eso como elemento fundamental es muy importante. Eso me parece que es clave. Lo otro, hay algunos ministerios que han salido bien, ¿no? Han salido bien. Por ejemplo, el MIDES, yo hablaba con Civil y me decía que hay en una serie de rubros que va a poder meter para adelante, digamos, ¿no? Entonces, también quiero decir para los televidentes, no se acaba el mundo con el presupuesto, ¿no? Porque algunos están haciendo un problema porque el mundo sigue, el gobierno sigue. O'Donnell ha sido muy claro con respecto, hay que tener, y lo ha dicho, que hay que tener una permanente revisión y crítica frente a cómo va el mundo, porque no nos podemos olvidar qué está pasando en la región y en el mundo, que hay una crisis profunda y hay algunos elementos que todos los días te cambian los aranceles, que no, ya sabemos quiénes son, y todo eso hace vivir en una inestabilidad también a nuestro país, porque no somos una burbuja que vivimos por fuera de esa realidad. Está bien, no sé, González, yo entiendo lo que usted dice, no se acaba el mundo, pero sí es lógico de que exista mucha expectativa por parte, especialmente quienes votaron al Frente Amplio, en relación a diferentes cuestiones que se plantearon durante la campaña y a lo que va a ser este rumbo, este camino que marca este presupuesto que está en discusión, ¿no? Que claro, no, ¿sabes por qué yo lo decía? Yo lo decía porque una vez me dijeron, entra un caballo y sale un camello. Es decir, todavía está todo el debate parlamentario para ver qué movimientos se pueden hacer. En ese sentido, ¿cómo piensan sortear las diferencias que ya están planteadas, al menos por parte de la oposición, en referencia a estas modificaciones tributarias que se quieren implementar? Ya se ha manifestado rechazo por parte, por ejemplo, del Partido Colorado, Partido Nacional. Dicen que se están creando nuevos impuestos.
Eso Bueno, es cuestión de debatir, de yo- diálogo, ¿cómo van a yo- abrir esos? Esa es esos la parte de diálogos? ingresos que es muy Claro. importante que en el presupuesto se aprueben y allí hay que conseguir los No votos puede en faltar. diputados porque es una irresponsabilidad política aprobar gastos sin aprobar ingresos. Así te lo digo. Lo mismo que con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, y mira, me dio $1.000 millones más, tengo que aumentar el tope de deuda. Ah, no, pero el tope de deuda no te lo voto. Pero eso es un acto de irresponsabilidad política. ¿Cómo vas a tener una cantidad de plata que le pasaste al gobierno siguiente, ¿no? Que el gobierno siguiente no la había calculado, evidentemente que no la calculó. Y después le decís, pero sí, eso sí, te cierro la canilla de la plata. No, eso no. Por cierto que además nosotros empezó, el gobierno del Frente terminó con una deuda de $53.000 millones y ahora estamos con una deuda de $68.000 millones. Es decir, hay una parte que no se ve que es lo que gasta el Uruguay en pago de intereses de la deuda externa. O sea, también la deuda funciona dentro de eso que le llaman el perímetro fiscal, ¿no? También es un constreñimiento. Pero a mí me parece que esa es una gran discusión del presupuesto, la discusión de los ingresos y la discusión del gasto. Y yo digo, me parece que nosotros nos tenemos que mantener firmes en las cosas más importantes de la discusión de ingresos y tratar de buscar los votos que nos faltan, porque si no es, ¿cómo te puedo decir? Es una corrida para adelante, porque vos aumentás el presupuesto, que lo estás aumentando poco, porque creo que a lo largo de todo el periodo es un 10% el incremento del presupuesto, pero al mismo tiempo lo tenés que terminar de financiar con deuda externa porque no conseguís realizar la adecuación tributaria que necesitas realizar. Entonces yo ahí le pido a la oposición un acto de responsabilidad política con respecto al tema de los dineros públicos, sobre todo teniendo en cuenta los gastos no proyectados que el gobierno heredó y que es mucha plata, es más del 1% del producto, es mucha plata y la oposición lo sabe esto perfectamente. Entonces, jugar a que no quiero votarle impuestos porque eso carga el bolsillo de la gente, pero que los bajos salarios también cargan el bolsillo de la gente. Si vos no tenés presupuesto para la educación, carga el bolsillo de la gente. Esa es una discusión política profunda. Pero además, en ese caso, haremos memoria juntos con ellos, ¿eh? Porque no nos podemos olvidar que nosotros tuvimos un ajuste a los 15 días o 20 días del gobierno de la calle del 15% a tabla rasa en todos los ministerios. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue un ajuste brutal. Entonces, yo creo que una cosa es lo que se pueda decir a veces para los medios de prensa, y otra cosa es lo que pase después en la negociación. Yo comparto con Constanza que no puede ser la oposición, no lo creo, tan irresponsable, porque si no se vota lo que da entrada, bueno, no se vota el presupuesto. Y yo no lo creo. Pero Constanza colocó un tema, ¿no? Los uruguayos tienen que saber que solo en el 2025 vamos a pagar 4.322 millones de dólares de deuda. Duele, ¿no? ¿Qué te parece? 4.300. Es decir, es un país que vive de prestado. Eso lo puede entender cualquier economista. Es terrible. Entonces, frente a eso, este presupuesto también, porque eso corre con todo esto, ¿no? Es una plata que donde vos no la tengas, marchaste. Sí, perdón, en el próximo bloque vamos a tener al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que una de las cuestiones que manifestaba en relación al presupuesto es que él veía que en ningún lugar se hablaba de cómo se iban a gastar los recursos y de qué mecanismos iban a haber como para chequear el cómo se gasta. Bueno, tenemos una cosa que se llama Tribunal de Cuentas, que hace eso, y es una institución muy antigua, y la verdad por el Tribunal de Cuentas se pasa observando el gasto, y entonces si le preocupa tanto a Conrado Rodríguez, vamos a hacer que las observaciones del Tribunal de Cuentas que dice, mire, usted no está gastando bien lo que tiene que gastar, sean vinculantes, porque hasta ahora el Tribunal de Cuentas observa el gasto, pero vos seguís para adelante. O sea que tenemos una institucionalidad que audita al Estado todos y cada uno de los días de nuestra vida. Digo esto porque a veces incluso los compañeros del Frente dicen las auditorías, pero el Estado está auditado por el Tribunal de Cuentas. Y después, me parece que para los colorados que estuvieron un siglo, ¿no? Muchos, no un siglo, pero son constructores, co-constructores del Estado del siglo XX, la forma en que se gasta, bueno, está sometida a una gran cantidad de reglas que fueron construidas entre todos, reglas para hacer licitaciones,
Reglas, ahora para el ingreso a las intendencias, estamos votando un proyecto de ley para que se entre a las intendencias por concurso y eliminar que el 60% sea de designación directa. Bueno, esa es una manera de transparentar el tema del Estado. Quiero decir una cosa sobre el presupuesto, y ya sé que estamos cortos de tiempo. El gobierno nacional y el propio Orsi hizo un gran acuerdo en el Congreso de Intendentes, con todos los intendentes del país, y aumentó enormemente la porción de inversión en obra pública que van a contar las intendencias. Entonces yo también, respecto de un acuerdo político general, diría, hay que votar ingresos y gastos, porque dentro de estos gastos también le va la vida a las perspectivas y proyecciones de los gobiernos departamentales del interior para crear empleo y para dinamizar las economías de sus departamentos. Porque esto también hay que ponerlo en la ecuación. Es importante, y eso no está en el presupuesto de los 10.000 millones de dólares que nosotros estamos aprobando, la enorme cantidad de dinero que va a ir a los gobiernos departamentales. Y además, otros temas. Yo no sé en qué marco lo dijo Conrado eso, pero me parece que es para la TV, eso es para la tribuna, porque realmente se sabe. Eso se sabe hacia dónde va, qué rubro. Y además lo que dice Constanza, o sea, tenés a la auditoría que cualquier cosa lo va a frenar. Entonces, yo creo que en ese marco no puede ser un elemento central para el debate. Yo creo que la oposición tiene todo el derecho de discrepar, por ejemplo, con partidas que vayan a tal o cual lado. Pero en cuanto a la cristalinidad, que hablen poco, ¿eh? Para ir cerrando por hoy en un tema que es tan vasto como el presupuesto, en esta cuestión que mencionaba también Fernando Pereira ahí en el tape que veíamos, en estas recorridas, encuentros con la sociedad civil, con grupos, con la gente en distintos puntos del país, ¿qué destacarían ustedes? ¿Cuáles son las principales inquietudes que viene recibiendo el Frente Amplio con respecto a cómo se perfila el presupuesto? Yo te voy a decir que todo varía un poco también en función de con quién se hable. No de con quién particularmente, sino de la condición socioeconómica de la gente con la que hablas. Y entre la gente, no te digo la gente más pobre, entre el laburante común y las mujeres, los problemas son la educación, los problemas de la salud mental. Los problemas de la salud están, en primer lugar, en la orden del día. El problema del trabajo, el problema de los cuidados en relación a todas estas problemáticas, eso es muy planteado por las mujeres. Es la política social lo que le importa, la política de la salud, la educación. Yo no veo tampoco tantos reclamos de otro tipo, pero es el empleo, es el salario, que no depende del presupuesto. Pero es muy importante que el gobierno consiguió un acuerdo con los públicos, consiguió un acuerdo con COFE, consiguió un acuerdo con el Poder Judicial, consiguió un acuerdo con la Universidad de la República, consiguió un acuerdo con ANEP, eso es muy importante, sostener el sistema educativo con salarios dignos. Y creo que los temas de salud, los temas de educación, los temas de empleo, los temas de salarios, los temas de cuidado, los temas de violencia de género. Seguridad también. Y seguridad. Sobre todo. Y también tiene que ver con el escenario que tengas, ¿no? La discusión. Por ejemplo, si vos vas a un lugar donde son militantes frente amplistas y todo, bueno, es mucho más politizado el asunto, las preguntas tienen que ver más en perspectiva, con problemas estratégicos. Luego, si tenés el común de la gente, que la política es lo que dijo Constanza. Yo creo que el problema del trabajo, de la educación, de la vivienda, de la salud, son los temas fundamentales de la gente y se suma, desgraciadamente, desde hace unos años, el tema de la seguridad. Hago una para cerrar, porque me da la sensación de que quizás hay veces que, especialmente cuando se está hablando de presupuestos que son muy acotados, hay discusiones que en Uruguay a cualquier gobierno le cuesta dar, y voy a poner un ejemplo, un dato que me parece interesante. El presupuesto del Ministerio de Defensa, por ejemplo, es superior al de la Universidad de la República, y quiero aportar unos datos. Según la diaria Verifica, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en 2023 Uruguay dedicó $464 per cápita al gasto en defensa, una cifra que es casi el doble de lo que destina Chile, con $280, y al que sigue Colombia, con $205. Con estas cifras, nuestro país es el que destina mayor cantidad de recursos para habitantes a estos fines. Y agrego, si se analiza en función de la relación entre presupuesto militar y Producto Interno Bruto, en 2023 se destinó un 2% del PBI,
lo que implicó una ampliación del gasto respecto a 2022, cuando representó el 1,83%. Bueno, a mi juego me llamaron porque ya sabéis que me he dedicado a trabajar sobre el desmedido presupuesto en defensa que tiene un país sin conflictos limítrofes ni amenazas allí sostenidas. Ya era el 1% el presupuesto del Ministerio de Defensa cuando el Frente agarró. Habían ido reduciendo a la salida de la dictadura, lógico, hubo un gobierno militar, entonces ese gobierno militar habitó muchas zonas del Estado y quedamos con 42.000 efectivos. Pero ahora tenemos entre 27 y 31.000 efectivos, es decir, no conseguimos tener un pacto político sustentable para reducir el número de efectivos. Yo no te digo a lo que era antes de la dictadura, que eran 16.000, pero reducirlo a 20. Jamás conseguimos tener un diálogo con la oposición, muy especialmente quiero mencionar a los sectores del Partido Nacional que han trabajado en esto, y muy especialmente a Javier García, que bueno, cuando se le habla del Ministerio de Defensa, reacciona como si estuviera defendiendo a su hijo. Así no se discuten las cosas. El Ministerio de Defensa es un gasto enorme para el Estado uruguayo, porque es 1% del PBI para el Ministerio y otro punto del PBI para pagar 50.000 jubilaciones militares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el número de efectivos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo diría que lo de las patrullas oceánicas, ¿no?, que ahora se están construyendo, bueno, toda esa parte de inversión para mí ha sido muy mal manejada. Necesitamos tener unas Fuerzas Armadas mucho más chicas, más profesionales, y no necesitamos un ejército tan numeroso y ni tantos cuarteles como tenemos. Pero para tener esta discusión y para avanzar en esta discusión, el Frente Amplio ha hecho alguna cosa. Reformó la Caja Militar en 2018, por ejemplo. Nosotros necesitamos tener una conversación tranquila con la oposición. Tranquila quiere decir una oposición de racionalidad país. Pensar las Fuerzas Armadas para el país uruguayo. Uruguay, porque esos números sobre las Fuerzas Armadas, por suerte, ahora están en el debate público. Y todo el mundo sabe que el Estado uruguayo no es un gasto que pueda prolongar, porque además tiene un efecto inercial enorme, porque en este incremento presupuestal, el presupuesto del Ministerio de Defensa no aumenta tanto. Pero la inercia con la que viene es tan grande que sí, termina teniendo más presupuesto que la universidad. Yo lo puse en un artículo en La Diaria, tiene más presupuesto que la universidad, y eso es incomprensible cuando la universidad atiende a 162.000 estudiantes. Yo quisiera decir que cuanto menos ejército y más educación, mejor. Menos ejército y más educación, mejor. Y lo del ejército hay que estudiarlo, hay que verlo. Es un tema sumamente delicado, pero obviamente que hay que verlo, ¿no? Y diferencio también y no me tiro contra el raso, contra el pobre soldado, que también tiene un salario muy bajo, ¿no? Pero la verdad que un país como este, con el ejército que tenemos, es una barbaridad. Todo esto que plantean ahora como opiniones, ¿lo piensan que se puede plantear ahora, máxime teniendo en cuenta que tal vez Cabildo Abierto tenga la llave de la negociación en diputados, o lo piensan para un país del futuro? Pony, yo en todos los presupuestos me dedico a educación y al Ministerio de Defensa. Sí. O sea que vos lo vas a plantear. Siempre me dedico al Ministerio de Defensa porque es la gota que orada la piedra, y al final, por suerte, el tema está, porque tú lo planteaste al final de este encuentro, porque son números que te rompen los ojos. Cuando vos estás hablando de un presupuesto chiquitito así. Te lo plantea la gente también. A mí me lo plantearon en varios lados. Bueno, ¿cómo puede ser que gastemos lo que gastamos en el ejército? Y bueno, y es cierto, yo, desde Frugoni hasta nuestros días, en algún momento hasta se habló de la disolución del ejército. Sería muy lindo un mundo donde pudiéramos vivir así. Constanza Mareira, Gustavo González, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Quédense en el próximo bloque de La Letra Chica, vamos a estar recibiendo al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, para seguir desmenuzando el presupuesto. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida.
Y les decíamos, los dos primeros bloques de la letra chica de hoy sobre presupuesto y con parlamentarios. Teníamos las voces del oficialismo, ahora la voz de la oposición del Partido Colorado de la mano de Conrado Rodríguez, que además de diputado es integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja, así que tiene todo que ver y mucho para decir sobre el tema. Pero lo mismo que en el bloque anterior, empezamos con una pregunta de otro tema, pero que está en tapa y que preocupa al sistema político y a la sociedad en general, por supuesto, que es esta agresión sufrida en su casa por la fiscal de corte, Mónica Ferrero, que, por si no siguieron los titulares, ella está físicamente bien, pero bueno, entraron a la casa y pegaron un par de tiros, aparentemente como forma de amedrentamiento. Ya dijo el presidente Orsi que están siguiendo buenas pistas, pero primero que nada pedirte una consideración sobre esto. Buenas noches. Antes que nada, sí, sin lugar a duda, hoy amanecimos con esta noticia. Es una noticia muy grave para nuestro país. Hacía muchísimo tiempo, yo diría ya algunas décadas, que no se vivía una situación de una especie de atentado, en este caso, a lo que es nuestra propia institucionalidad, porque más allá de que es un atentado contra una persona, que es la doctora Mónica Ferrero, también pone el acento en lo que es la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Tú bien lo dijiste, no sabemos si es para amedrentarla, para lograr que determinadas persecuciones al delito no se lleven adelante, y esto es extremadamente grave, esto no se había visto hace muchas décadas. Entonces, lo que nosotros hicimos hace un rato, tuvimos una reunión de nuestro comité ejecutivo del Partido Colorado, allí estuvimos conversando, obviamente nuestra solidaridad con la doctora Mónica Ferrero, para con su familia, y también intentar ponernos todos a trabajar fuertemente para que se esclarezcan estos hechos, para que se pueda sancionar a los culpables, y llamar la atención de que este tipo de cosas que no pasaban en nuestro país, bueno, lamentablemente empiezan a suceder, y todos los partidos políticos tenemos que estar muy firmes en el rechazo, en la condena, y también ver cómo podemos llevar adelante políticas para que este tipo de cosas no se den, ¿no? Eso es un poco lo que hoy conversamos en nuestro comité ejecutivo, y realmente la situación es compleja, porque en los últimos días hemos visto, sí, una andanada, una elevación en la cantidad de casos de homicidios, que obviamente que llaman a la alerta pública, sumado a esto, que realmente conmovió absolutamente a todo el mundo, y que nos llama a todos a la reflexión y a poder apoyar a las instituciones, ¿no? Apoyar, en este caso, el trabajo que pueda realizar el Ministerio del Interior, la policía, como auxiliar de la justicia, y la propia justicia, para que lleguen, obviamente, a la resolución de este caso, y que los culpables, obviamente, se les aplica el peso de la ley. En el bloque anterior, Constanza Moreira hablaba en relación a este tema, al manoseo que se ha hecho de alguna manera en relación al trabajo de la Fiscalía, diferentes fiscales de diferentes casos, por parte de algunas representantes políticos. ¿Usted cómo ve este tema? Bueno, a ver, esto ha pasado, y ha pasado de manera cruzada, ¿no? Porque han existido críticas en el último tiempo. El ex senador Charles Carrera también ha realizado críticas a la propia fiscal de corte, que no tiene absolutamente nada que ver con este evento, lo quiero aclarar, pero esto ha pasado por parte de diferentes actores políticos. Yo siempre lo que digo es que, por ejemplo, los fallos judiciales o los dictámenes de un fiscal se pueden criticar siempre con altura y respeto, y obviamente con argumentos. Ahora, si se va hacia el sendero o el camino de descalificar a la persona o descalificarla por sus antecedentes en determinadas áreas, yo creo que ahí sí es un terreno en el cual el sistema político no debería de invadir, ¿no? Pero creo que los fallos tanto del Poder Judicial como dictámenes de la propia Fiscalía se pueden criticar siempre con argumentos. Sí, lo que ha pasado quizás es que se han criticado más a la persona que muchas veces... Por eso, a veces se va a la persona, se personaliza, se va a que en otras causas el fiscal actuó de determinada manera, en fin, se empieza a buscar también, argumentos para descalificar, y en todo caso el caso que se está siguiendo adelante por parte de ese fiscal, para que de alguna manera quede como en sospecha, ¿no?
Y eso obviamente no le hace bien a la Fiscalía, no le hace bien a todo el sistema de justicia. Pero yo vuelvo a decir, yo creo que con respeto y con argumentos siempre se pueden criticar los fallos de la... Porque obviamente, a ver, los jueces y los fiscales también se equivocan, son seres humanos y pueden tener interpretaciones distintas a las que podemos tener otros o a los que pueden tener otros fiscales, porque obviamente puede haber así una mirada distinta según el fiscal que le toque el caso. Rodríguez, pasemos ahora, si le parece, a presupuesto, porque el tiempo ya sabemos cómo el presupuesto es acotado. Primeras miradas, reflexiones en relación a este presupuesto presentado por el gobierno. Bueno, nosotros hemos venido trabajando intensamente en todos estos días, hemos recibido una cantidad de delegaciones. La semana que viene nos quedan las últimas delegaciones. Estamos disponiendo, en principio, votar el presupuesto en comisión el día viernes, para que luego la semana siguiente, la que va del 6 de octubre al 10 de octubre, se empiece a votar en el plenario. Y nuestra opinión no ha cambiado. De que nosotros recibimos el presupuesto, nosotros lo que vimos sí es que este presupuesto está asentado en determinadas proyecciones que a nuestro juicio son muy optimistas. Hay una proyección de crecimiento extraordinaria. Si bien en algunos años se ha dado un crecimiento del 2,5% del producto, lo que sí no se ha dado es que en el promedio de los 5 años esté en ese guarismo, ¿no? De 2,5, de 2,6 o 2,4, como dice la propia exposición de motivos. Y nosotros lo que vemos es que no hay en el presupuesto cuestiones que hagan que haya una mayor cantidad de inversiones que permitan lograr ese crecimiento económico. Y esto no es inocuo, porque en definitiva después ese crecimiento económico, si no se da, las partidas incrementales, que ustedes estaban hablando recién con los senadores del Frente Amplio en el anterior bloque, que hablaban de todos los incrementos que se dieron en determinadas áreas, después esos incrementos no tienen un financiamiento genuino. Después se tiene que financiar a través de mayor endeudamiento y esto obviamente aumenta el déficit fiscal y puede llevarnos a perder la nota crediticia que tiene el Uruguay, y eso nos lleva a tener que pagar mayor cantidad de intereses por nuestra deuda. Entonces no es inocuo hacer proyecciones optimistas y que luego estas no se puedan cumplir. En el 2015 fue lo que sucedió. Nosotros estábamos en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto, habíamos advertido de esta situación y lo que sucedió fue que en el 2016 y 2017 se tuvieron que hacer 2 ajustes fiscales. Por la vía de los ingresos de las personas, se aumentaron las tasas del IRPF y del IAS para poder justamente costear los aumentos presupuestales. Por eso decimos, es un presupuesto con proyecciones demasiado optimistas, es un presupuesto que hace un ajuste fiscal, porque no es una convergencia fiscal, una consolidación fiscal, es un verdadero ajuste fiscal que lo hace por la vía impositiva, ¿no? Se crean impuestos o se ponen impuestos donde no los había. Y se puede decir, porque es lo que han dicho los actores de gobierno, bueno, pero esto no es, no son impuestos para los trabajadores. Bueno, eso no es tan así, ¿no? Porque desde ya el famoso impuesto TEMU, sí, ¿no? Que se le pone el IVA a productos que antes no lo tenían porque se podían utilizar en la compra al exterior a través de una franquicia, bueno, eso obviamente que impacta en aquellos que no tienen el dinero suficiente para poder comprar esos productos a nivel de la plaza local y lo estaban haciendo a través de esta franquicia. Por lo tanto, ahí hay un impacto, sí, sin lugar a duda, en los trabajadores de nuestro país, más pero allá de los otros impuestos. Bastante marginal en ese sentido, ¿no? Yo que bueno, sé, si uno dice, bueno, voy a gastar $200 en Temu para comprar, no sé, lo que sea, no es lo mismo que te aumenten otros impuestos que, ¿no? A ver, porque, marginal a ver, desde el punto hay que partimos de la base que... de que es una elección, no es, no sé, te estoy, no sé, tenías tanta exoneración del IVA y yo voy a sacar 2 puntos. O sea, ahí yo no puedo elegir, porque yo voy al supermercado y tengo que comprar la comida. Después lo que compro o no en Temu sí es una cuestión. Lo que sí es claro mía. Que no es generalizado, sino que es en un segmento de la población que hace este tipo de compras. Claro. Eso está claro. Ahora, no sé si es tan marginal desde el punto de vista económico, porque si el propio gobierno, el ministro Done, dice que se van a recaudar $40 millones por este impuesto, me parece que no es marginal desde el punto de vista de la recaudación. Entonces, está el tema del impuesto mínimo global, lo hemos venido discutiendo a nivel de los diferentes medios de comunicación y la propia comisión, y en realidad tampoco termina siendo neutro el impuesto mínimo global. Primero que hay una perforación allí a lo que es el sistema de zona franca en nuestro país, que es un sistema que se creó hace 100 años
pero que específicamente a partir del año 87, 88 fue que se hicieron modificaciones y permitió que un montón de inversiones vinieran a nuestro país y que se generara empleo de calidad. Son 66.000 personas que trabajan en zona franca y el impuesto mínimo global lo que hace es cambiar la regla de juego al régimen de zona franca. ¿Por qué? Porque la ley de zona franca lo que establece es que los usuarios de zona franca no pagan impuestos, solamente pagan las contribuciones a la seguridad social, no pagan impuestos, dice, los presentes y los futuros a crear. Entonces, si tú agregás un impuesto mínimo global, obligás a estas empresas a tener que pagar, o bien en su casa matriz o bien en su filial, lo que va a suceder es que se va a perforar ese sistema y nosotros estaremos incumpliendo con lo que establece la ley. La propia ley dice que en su artículo 25 que el Estado es responsable ante el incumplimiento de la ley de zona franca. Entonces, ahí tenemos un tema que yo creo que el Ministerio de Economía no le ha dado digamos, el verdadero énfasis que le tiene que dar, ¿no? Porque si nosotros tenemos un problema, si decimos que el Uruguay tiene cosas muy buenas como nuestra seguridad jurídica, ¿no? Nuestra seguridad jurídica, nuestra fortaleza institucional, pero también el marco de promoción de inversiones, si tú le quitas dos de esos tres pilares, quitas dos, la seguridad jurídica y el marco de promoción de inversiones, ¿quién va a venir a invertir a nuestro país? Nuestro país es un país chico, que tiene un mercado chico, que no tenemos un mercado de gran escala, entonces no terminamos ser atractivos. Si somos atractivos es porque tenemos seguridad jurídica y porque cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, si no tenemos más seguridad jurídica y no cumplimos con nuestras obligaciones, ahí puede haber una perforación y puede haber una situación en la cual empresas que actualmente no pagan en su casa matriz y que no pagaban aquí en Uruguay, decidan mudarse a otros lugares donde no se adopte el impuesto mínimo global. Entonces, esa es la problemática que nosotros vemos en este impuesto y que no es, vuelvo a decir, no es neutro, porque el Frente Amplio o varios actores del Frente Amplio nos dicen, no, pero se está pagando en la casa matriz y nosotros lo queremos que lo paguen acá. Pero eso no es así. Estas reglas de la OCDE fueron armadas por los países desarrollados. ¿Y para qué? Para que las inversiones que ya se han ido de los países centrales, ¿no? Los países desarrollados, para que vuelvan a sus lugares y que se pueda pagar en su casa matriz. Ellos tienen ventajas competitivas que nosotros no tenemos. Entonces todo eso puede afectar el empleo, porque después se discute y te dicen, no, pero tú estás defendiendo. No, yo estoy defendiendo el empleo. Y me parece que el Uruguay necesita más tiempo para poder estudiar esto con mucho mayor profundidad. Plantearlo por fuera del presupuesto, por ejemplo. Sin duda, cuando vino el ministro Donne fue lo que le dijimos, lo dijimos en comisión, ¿por qué no se desglosa esto y se plantea en un proyecto de ley aparte? Démonos tiempo. Solamente Brasil avanzó en este impuesto mínimo global, en toda Latinoamérica. Todos están expectantes y mirando. Estados Unidos ya dijo que no lo va a adoptar, ¿no? Hay otras potencias, India parece que también va en el mismo sentido. Bueno, esperemos un poco. Si las decisiones de la OCDE no son vinculantes para los países y no, para el nuestro, que no integra la OCDE, entonces no entendemos por qué se corre. Y en realidad nos terminaron dando sí la respuesta, que es por un tema de recaudación. Porque si lo plantean ahora, pueden recaudarlo en el año 2027, porque se toma un ejercicio de 18 meses para poder... y ahí el Ministerio de Economía cree que van a recaudar 360 millones de dólares. Yo creo que no es así, que no van a recaudar esa cifra y todavía la imagen del Uruguay va a quedar deteriorada porque no va a cumplir con sus obligaciones. Y eso creo que es lo complicado y está en este presupuesto. Yo espero realmente que esto se desglose y se estudie con una profundidad distinta. Nosotros tenemos muchos organismos, muchos pedidos presupuestales y tenemos que también decidir sobre esto que puede tener un peso futuro importante, ¿no? Hablando de eso, de los pedidos presupuestales, porque hasta ahora hemos estado desarrollando esta cuestión y usted ha estado cuestionando algunas formas de ingreso que está buscando el gobierno y algunos cambios tributarios. A nivel de la inversión que propone el presupuesto, ¿cuál es la visión general del partido? Porque quiero decir, para gastarla de algún lado hay que sacarla. Y la que se saca se gasta en algún lado y el país está necesitando mejorar en muchos sentidos y entiendo que el sistema político comparte el énfasis, por ejemplo, en pobreza infantil. ¿Cómo ven
la perspectiva de inversión de este presupuesto. Sí, obviamente que en lo que son las prioridades nosotros tenemos acuerdo. Obviamente en lo que es la primera infancia, la pobreza infantil, el tema seguridad, son temas que están arriba de la mesa, que son problemáticas profundas que tiene nuestro país. Diría también, ¿no?, la salud mental, que es uno de los grandes flagelos que tiene el Uruguay en los últimos años. Nosotros estamos de acuerdo con esos énfasis. Ahora, lo que sí yo he dicho en varias oportunidades, también hay que ver cómo se implementa. Y digo esto porque en el anterior gobierno se había dispuesto partidas incrementales, adicionales, 50 millones de dólares por año para la primera infancia. Todos estábamos de acuerdo, el tema era cómo se iba a implementar. Allí hubo una programación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al final no se pudieron ejecutar todos esos 50 millones de dólares, ¿no? Y el tema es luego la evaluación de si ese dinero termina llegando a quien tiene que llegar. Yo recién escuchaba a la senadora Constanza Moreira sobre el tema de la evaluación del gasto. Una cosa es lo que hace el Tribunal de Cuentas de la República, que analiza la legalidad, es lo que dice la Constitución, la legalidad del gasto, si un gasto tiene una norma legal que lo habilita o no. Y una cosa distinta es la evaluación. Pero entonces está cuestionando lo que podría pasar por lo que le pasó al gobierno anterior que ustedes integraban. Exacto. A ver, o sea, que le pase lo mismo al frente que lo que le pasó a la coalición. Jorge, el gobierno anterior y el otro, y el otro, y el otro. Yo creo que el Uruguay... Recién mencionaba lo de esos 50 millones de dólares sin duda, que no se pusieron. pero el Uruguay no ha avanzado verdaderamente en poder evaluar de la manera que se gasta. Si estamos gastando bien o estamos gastando mal. Si se cumplen con los objetivos y los resultados. Lo que estamos proponiendo es que desde el punto de vista, por ejemplo, del diseño institucional, ¿no?, está la Secretaría o la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, ¿no? Y nos dicen que en realidad esa agencia sirve para ver si las 63 prioridades del programa de Frente Amplio se cumplen o no se cumplen. No, tiene que servir. Para eso está bien, porque es parte del programa de quien está ejerciendo el gobierno, pero tiene que servir también para hacer un estudio de que si lo que se gasta, se está gastando bien. ¿Y pero por qué no funcionó perdone, ¿no? Pero ¿por qué no funcionó en el gobierno pasado, que hizo un recorte virulento en el arranque para cuidar las cuentas fiscales y terminó con unas cuentas fiscales totalmente deficitarias según sus expectativas, las expectativas del propio gobierno? Sí, también lo que pasa es que se gastó mal. No, se van generando también algunos relatos. Yo digo una cosa, con respecto a la evaluación del gasto, esto es histórico. Nosotros escuchábamos al contador Astori cuando venía a la Comisión de Presupuesto y nos hablaba, la gran deuda que tiene nuestro país es lograr la eficiencia del gasto. Lo decía constantemente y yo apoyaba, me parecía que era lo que teníamos que hacer. Que atraviesa todos los gobiernos. Que atraviesa todos los gobiernos y creo que es una falla del diseño institucional que tenemos. Eso es un tema, ¿no? El otro tema es de la manera como se gastó en el gobierno anterior. Nosotros tuvimos dos cataclismos, como la pandemia y luego la crisis hídrica, ¿no? En el tema de la pandemia, cuando se hicieron los recortes que se hicieron en gasto de funcionamiento, el decreto 90 del año 2020, hizo recortes y ahorros, allí se ahorraron 660 millones de dólares. Eso terminó nutriendo el fondo COVID. Uruguay tuvo que invertir más de 2.000 millones de dólares en el fondo COVID para asistencia social, para asistencia obviamente de la salud, etcétera, etcétera. Y luego sobre el final del gobierno se habla porque hubo un carnaval electoral. ¿Sabes cuánto se aumentó el presupuesto el último año? 4%. Y básicamente fue en seguridad, en transferencias de la seguridad social, en ACE. O sea, fueron en cosas que en realidad el Uruguay precisa. O sea, no hubo un carnaval electoral. Y si hubiera existido un carnaval electoral... Nadie habló acá de carnaval electoral, por las dudas. No lo digo por ti. Parecía que me estabas contestando a mí. Lo digo por actores del Frente Amplio que sí lo han dicho, ¿no? Si hubiera existido un carnaval electoral, ¿cómo el Poder Ejecutivo toma como línea de base lo que se gastó en el año 2024? No, si hay un carnaval electoral, dice, vamos a cortar acá y a partir del año 2026 vamos a achicar porque ustedes se pasaron, ¿no? Y esto no es así. Entonces se ha querido como construir un relato que creo que no le hace bien a nadie, en definitiva. Digo, más allá de la crítica que podemos realizar sobre el déficit fiscal, ¿no? Que ese es todo un capítulo y que yo también lo critico, porque sí, el gobierno anterior hizo proyecciones que no se terminaron cumpliendo.
hizo otras proyecciones que sí se cumplieron y creo que fueron muy positivas para el país, como la creación de empleo, se crearon más de 110.000 empleos, eso fue bien importante, la baja de la inflación fue bien importante, la calificación de nuestra deuda, tuvimos una mejor calificación y eso nos permitió pagar menos intereses de deuda, o sea, hay una cantidad de cosas en las cuales se avanzó y se avanzó mucho, ¿no? Pero digo, cuando uno tiene que criticar, hay que criticarlo. Rodríguez, rapidito, pues ya tenemos que cerrar, pero ¿cuáles son las posturas que hay en la interna colorada en relación a votar el proyecto en general? Ya se sabe desde el Partido Nacional que lo van a hacer, hubo humo blanco al respecto, van a esperar un poco más, ya hubo reuniones. Nosotros seguramente el día miércoles, o el martes o el miércoles, vamos a tener una reunión de la bancada bicameral del Partido Colorado, ahí se va a tomar la definición última, con respecto si acompañamos o no en nuestro voto en general. En general, ¿no? sí. Le contamos un poco a la gente, ¿no? Porque si bien a lo mejor puede pasar de que votemos en negativo, como ha pasado con anterioridad, que los presupuestos de los gobiernos del Frente Amplio, la oposición ha votado negativo y en el presupuesto de la coalición de gobierno el Frente Amplio ha votado negativo. Yo creo que no es dramático, no es dramático para nada. Se puede votar en general de una manera y luego en la discusión particular, artículo por artículo, se puede votar obviamente de manera positiva. No es dramático en el sentido de que si el gobierno cuenta con los votos para aprobarlo en general, sí, porque si no se tiene que acoger al presupuesto anterior. Exacto. Sí, Quiero decir, le da cintura a ustedes para perfilarse sí, como Partido Colorado. A ver, si pero saben más allá de eso, que no depende de ustedes que se apruebe en general o no. Te pongo el ejemplo. Sí. Si no se aprobara el presupuesto Sí. en general y en particular, si no se aplica el presupuesto anterior y siempre, aparte actualizado por IPC, y siempre los gobiernos tienen válvulas de escape porque tienen por diferentes normas la posibilidad de dar refuerzos, ¿no? Refuerzos de rubro para determinadas políticas. O sea, por eso ¿Piensa que digo, es un escenario posible eso? No creo porque ya ha anunciado el Partido Nacional que va a acompañar el presupuesto, por lo tanto los votos estarían. Vamos a ver qué hacen las otras fuerzas políticas, pero esto vamos a resolverlo en los próximos días. Lo que sí nosotros queremos es, más allá de la votación general, vamos a presentar algunas modificaciones, por ejemplo en el tema del secreto bancario. No compartimos la visión de que la Dirección General Impositiva, a través del Director General de Rentas, pueda meterse en las cuentas de todos los uruguayos para saber lo que tienen o dejan de tener, o inclusive lo que gastan en sus tarjetas de crédito. Ustedes sí manifiestan que sigue teniendo que ser a partir del Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que da la garantía de un derecho que está consagrado en la Constitución, que está amparado en la Constitución, que es el derecho a la intimidad. Y por eso históricamente Uruguay tuvo un procedimiento judicial, tuvo la presencia de un juez para relevar el secreto bancario. Se ha flexibilizado con diferentes normas por el tema de la defraudación tributaria, por el tema de las pensiones alimenticias, temas penales, etcétera, y eso está bien. Nosotros sí lo que somos contestes es, si el problema es que el procedimiento es muy extenso, es muy largo, tiene demasiado tiempo para poder informarle a la DGI, bueno, hagamos un procedimiento más corto, pero con las garantías de un juez. Entonces, vamos a presentar modificaciones en esto, en otras áreas, por ejemplo, a nivel de lo que es la defensa del comercio y la industria nacional, porque mucho se habla de ello, pero no hay ninguna norma que pueda proteger a nuestra industria local, ¿no? Y eso, obviamente, que eso tiene un impacto en el empleo. ¿Con lo de Temu no le hace ruido eso? ¿No es contradictorio? Sí, justamente nosotros no estamos de acuerdo con eso porque en realidad no está protegiendo, no tiene la función de proteger. Ajá. ¿Por qué? Porque ese 22% no modifica la diferencia de precios entre lo que es la plaza local y la plataforma, ¿no? En la plataforma los productos salen 3, 4, 5 veces menos de lo que sale en plaza local. Tú le agregás el 22% y no desalienta absolutamente a nadie. Ahora, si la intención es proteger la industria nacional, bueno, entonces lo que se recaude por ese impuesto, por el IVA, bueno, apliquémoslo a darle exoneraciones a los pequeños comercios. ¿Por qué no hacemos? Ahí estaríamos realmente protegiendo la industria nacional. Evidentemente el tema es vastísimo y la seguimos en cualquier momento. Diputado Colorado Conrado Rodríguez. Muchas gracias. Gracias por este rato. Quédense, ya sigue más Letra Chica, ya venimos.
minutos pasan de las 9 y sigue esta letra chica. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo de UNICEF, presentaron la semana pasada la Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud en su edición rural, para conocer sobre la situación de niños, niñas de 0 a 4 años que viven en localidades con menos de 5.000 habitantes y áreas dispersas. Según dicha encuesta, la percepción de seguridad alimentaria en infancias es más baja en zonas rurales que en zonas urbanas. Conversaremos de esto a continuación con la directora de la División Gestión de Conocimiento de Uruguay Crece Contigo, del MIDES, Georgina Gariboto, que tiene un máster en desarrollo humano, es socióloga, especialista en análisis, dije, como decía mi abuela, en análisis sociodemográfico aplicado a la gestión por la Universidad de la República. Se ha especializado en investigación, evaluación y gestión de temas vinculados a políticas públicas y de salud en primera infancia, infancia y adolescencia, y trabaja para el MIDES en el MIDES desde 2005. Georgina, gracias, buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, arranquemos por el principio. ¿Por qué entendieron que era necesario realizar este estudio, esta investigación, y también cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para hacerla? Bien, en realidad la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud empezó en el 2013 en áreas urbanas. En ese momento, en realidad había unos fondos del Banco Mundial para elegir poblaciones vulnerables sobre las que el país quisiera saber más y conocer más, y se decidió enfocarse en la primera infancia. Entonces ahí empezó la encuesta, que tiene como dos vertientes. Cada 5 años hacemos una foto de la situación de la primera infancia, de los niños de 0 a 4 años en el país, para ver cómo va en estas áreas de nutrición, desarrollo infantil y salud. Y después, sobre esa población que entrevistamos en el 2013, que eran niños nacidos entre el 2010 y el 2013, los venimos siguiendo y vamos molestando a las familias cada 5 años para ver cómo van creciendo y cómo es esa trayectoria de los niños. Eso permite saber qué condiciones de la infancia, de sus familias, del acceso a la salud, pueden estar influenciando ahora que tienen entre 10 y 14 años, y cómo eso afecta el crecimiento. En este proceso, te voy a lo de la rural, es que no teníamos ningún dato específico de la población rural en nuestro país, si bien es una población que cada vez es menor y son menos niños cada vez los que nacen en el país y los que están en las áreas rurales. Era muy importante, era como una deuda que teníamos de conocer su situación, ¿no? Claro. Y vamos a ir hablando sobre varios de los datos que fueron encontrando, pero arranco por algunos. En el ámbito rural, el 24% de los niños y niñas no viven con su padre en el hogar. Dentro de ese porcentaje se consultó a las personas entrevistadas si cuentan con acuerdo de transferencia de dinero o régimen de visitas, a lo que el 51% y 64% contestaron que no, respectivamente. Otros datos revelan que la asistencia a centros educativos públicos es el 91%. Si lo comparamos con áreas urbanas, ¿se ven diferencias en estas cifras y en este tema en particular? Sí, en estos temas particularmente es muy similar, en realidad lamentablemente, porque son niños que de repente no viven con sus padres y no reciben aportes. Entonces es todo un tema que hay que trabajar a nivel social, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Y en la parte educativa, la asistencia a centros educativos es similar, sin embargo, en las áreas rurales el 90 y pico % asiste a centros públicos, o sea, la oferta de centros privados es mucho menor, ¿no? No, me impactó, ¿no?, la cifra, vuelvo un pasito hacia atrás, de esto de que el 24% de los niños y niñas no viven con su padre en el hogar, y de ese grupo, repito, perdona, May, porque viste que los porcentajes, no por escrito, sino dichos al aire, a veces se disuelven. 51% y 64% contestaron que no, respectivamente a si tienen transferencia de plata de los padres ausentes. 51% dice que no, y 64% dice que no tiene régimen de visita. Y decís que esto se aplica más o menos en esas cifras a todo el país. Nada, subrayo y lo dejo un poquito arriba de la mesa para pensarlo, porque es realmente, son números muy, muy fuertes, ¿no? Es mucho. Es muy importante en realidad el dato, y además en realidad estos son los niños de 0 a 4 años. A medida que los niños van creciendo, aumenta el porcentaje de parejas que se separan y de padres que se separan. Entonces en realidad es muy importante
también tener un control y un monitoreo de cumplir con las responsabilidades para con los niños y las niñas, ¿no? Hablemos de seguridad alimentaria en los hogares, entonces. En la encuesta, el 58,6% del ámbito urbano dice tener seguridad alimentaria. En el área rural, el 44,8% dice tener seguridad alimentaria, o sea, casi 14 puntos menos estamos hablando. Además, el 8,9% del área rural declaró tener inseguridad alimentaria severa. ¿Por qué creen que cómo se leen estos números en general y por qué creen que acá sí hay diferencias importantes y que se agrave la inseguridad alimentaria en el ámbito rural? Este es un dato bien interesante y que creemos que hay que profundizar, porque es la primera vez que tenemos esta información. Este dato de seguridad alimentaria, que es un dato que le pregunta en el hogar la percepción de el acceso a los alimentos, la calidad de los alimentos a los que se accede y la diversidad. Y además nosotros usamos una escala que se llama escala ELCSA, recomendada por la FAO, que específicamente pregunta acerca del acceso a los alimentos de los niños y niñas de los hogares. Y también da muy alto el nivel de inseguridad alimentaria severa, o sea, que las familias perciben que no tienen un acceso en diversidad, en calidad de los alimentos. A su vez esto, que nosotros teníamos la idea de esto de que en el interior, en las zonas rurales hay más acceso a productos naturales, a cultivo, etcétera, también nos da que hay un acceso y un consumo de alimentos ultraprocesados muy alto y bebidas azucaradas, que también nos sorprendió. Entonces ahí creo que hay que estudiar más sobre este acceso y diversidad de alimentos, que puede ser vinculado a zonas, no tenés tanta disponibilidad de almacenes, servicios, y que te permiten tener una diversidad mayor de alimentos, pero en realidad hay que profundizar y ver qué es esta situación. Hay datos que indican que el 12,8% de los niños y niñas tienen sobrepeso y obesidad, pensando en esto que estamos hablando de los alimentos ultraprocesados y azucarados, y que 5,2% de ellos tienen un retraso de crecimiento. Estos números están por encima de lo que deberían ser. ¿Qué nos dicen? Sí. Estos datos son muy similares a los urbanos, está un poquito mejor, o sea, hay menos desnutrición en las áreas rurales y menos sobrepeso y obesidad. Hay que estudiarlo, pero suponemos que también tiene que ver no solo con la alimentación, sino con la actividad física, lo que se camina, lo que se anda en bicicleta, ¿no? O sea, con la disponibilidad de espacios libres. Pero sí, en todos los casos, tanto en urbano como en rural, es 3 o 4 veces mayor que el nivel de desnutrición o de sobrepeso y obesidad que debería tener. La Organización Mundial de la Salud tiene estimado que en una población normal hay un porcentaje siempre que está o un poquito por debajo del peso, porque son más bajos, porque son más chiquitos, o un poquito por arriba, porque son de complexión más grande, etcétera. Esos datos, ese porcentaje es de 2,3%. En realidad estamos hablando, el 5% duplica lo que se espera para una población normal, y en el caso del sobrepeso y la obesidad es 4 veces más casi 5 veces más de lo que se espera para población normal. O sea que sí, son cifras que hay que atender tanto en lo urbano como en lo rural, ¿no? Vamos a seguir manejando algunas cifras más, pero a esta altura de la charla se me ocurre preguntarte porque más allá de que con los datos frescos son hipótesis lo que se puede manejar y hay que profundizar, como recién decías, ¿alguna cosa tal vez les haya sorprendido? ¿Se sorprendieron con alguno de estos datos que venimos mencionando en relación a prejuicios o, llamémosle más delicadamente, ideas preconcebidas que uno puede tener? Bueno, la disponibilidad de alimentos para nosotros fue una sorpresa, porque en realidad uno tiene la idea de que en áreas rurales tenés más disponibilidad, que tenés una producción, de productos naturales incluso. Y en realidad los datos te demuestran lo contrario. Eso fue un dato sorprendente, sí. Nivel de desarrollo de los niños de 24 a 59 meses, según los datos, 90% de ellos tienen un desarrollo adecuado frente a un 10% que no lo tiene. Algo mencionabas recién, pero ¿cómo es esto del desarrollo adecuado? ¿Y tiene que ver con peso, altura o también con otras cuestiones como habilidades motoras, coordinación, lenguaje? Sí. El desarrollo cognitivo, digamos, de niños se
se evalúan las distintas áreas, motricidad fina, motricidad gruesa, habilidades sociales, socioemocionales y comunicación, lenguaje, todo lo que es vinculado al lenguaje principalmente. Y en ese caso, solo el 10% de los niños y niñas que viven en las áreas rurales tienen dificultades en alguna de estas áreas. Esa cifra es igual a la de las áreas urbanas. Lo que sí sorprendió es que junto con esto nosotros hablamos de las del desarrollo cognitivo, que es esto, pero también de problemas conductuales. Y ahí sí se nota que tiene que ver con la agresividad, una timidez, pero problemática, no que seas un poco más introvertido, nada más. Y ahí sí se encontraron más problemas conductuales en estos niños y niñas. Más en los rurales. Sí, bastante más que en las zonas urbanas. Algo interesante que midieron tiene que ver con el bienestar emocional de la persona que es referente del niño o de la niña, ¿no? En ese sentido, el 95% de las entrevistadas fueron madres y 23,7% de estas madres entrevistadas mostraron síntomas compatibles con depresión. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Tiene que ver con estos hogares monoparentales, feminizados, con el hacerse cargo de todas estas cuestiones? Así no te lo puedo decir, no se puede saber. Pero sí es bastante impactante. En realidad ya está aprobado, digamos, y por eso es uno de los indicadores que relevamos, que bueno, que el bienestar de los cuidadores es muy importante para los niños y niñas, y que para las mujeres los primeros años de vida de los niños, que requieren mucha atención, predisponen y tienen un riesgo más a la depresión, la soledad. Muchas veces nosotros hemos hecho otras evaluaciones en Uruguay Crece Contigo, vinculado al estado emocional de las referentes y también de los materiales del set de bienvenida que entregamos, y surge esto de que ese momento de la crianza, cuando los niños son muy pequeños, te sentís sola, te necesitas más compañía, incluso aunque sea con la pareja, digamos, es un momento que la familia tiene dudas, tiene inquietudes acerca de lo que es criar, si estás haciendo las cosas bien o no. Y entonces en realidad la sintomatología compatible con la depresión, porque obviamente en una encuesta no se puede hacer un diagnóstico, pero sí se hacen algunas preguntas vinculadas a ese bienestar, es muy alto, y es muy alto en estas áreas rurales, que pienso que también el tema de esta soledad, que ya es habitual que se siente cuando uno está en este proceso de crianza en las áreas rurales, por la dispersión, que muchas veces es más difícil estar tan cercanamente con la familia o con otros seres, puede ser un tema, porque estamos hablando de 1 de cada 4 mujeres que están en esta situación, ¿no? O sea, que estamos hablando de problemas de salud mental en general en la población, y que en estos casos, con la exigencia de la crianza, es bastante importante tomar medidas o pensar políticas específicas, ¿no? Hablando de políticas específicas, es apresurado con estos datos pensar en que sean diferentes las políticas focalizadas en zonas urbanas que en zonas rurales, o ya asoma alguna punta de que por ahí se puede ir? Sí, yo creo que, porque en realidad las problemáticas son similares, los indicadores relevantes son similares, algunos dan más profundos en algunas situaciones o en otras, pero claro, la forma de llegar y el abordaje es distinto. Por la dispersión geográfica, por los servicios que hay, porque en realidad hay muchas de estas localidades donde está la policía, a veces la escuela, y a veces en estas localidades no hay escuela. La escuela tienen que de repente hacer 20, 30 kilómetros para llegar, o sea, algún centro CAIF, las casas comunitarias de cuidado, que son una respuesta más específica a nivel local, pero muchas veces no hay servicios. Y aparte, en el lugar chico, digamos, si vos te acercás a un centro de salud mental o a un psicólogo, todos te están mirando, entonces también la forma de llegar, de cómo implementar el tipo de actividades es distinta. Hay que pensar políticas específicas que lleguen a la población de otra manera, sí, sin duda. Y con estos datos, ¿cómo se sigue profundizando con esto mismo? ¿Se pensó en alguna nueva encuesta? ¿Cómo se sigue caminando? Esta encuesta, por suerte, como tú decías, es financiada y es enteramente por el gobierno, o sea que está buenísimo, que ha tenido continuidad en todo el tiempo y sigue teniéndola. Y
yo siempre digo que el proceso de encuesta no es solo hacer un formulario, sacar el dato y listo, sino que nosotros hacemos énfasis en que es una responsabilidad, ¿no? Que esta información se use y que se use para orientar las políticas públicas. Hasta ahora hacemos actividades con los organismos vinculados, con el INAU, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES. Bueno, Uruguay Crece Contigo estima su demanda potencial en base a esta encuesta, o sea, estima cómo va a llegar a los territorios y con los programas de acuerdo a esta encuesta. Y nuestra responsabilidad es seguir llevando estos datos y esta información también a las localidades, a los departamentos, en las actividades que se hagan, para que se use la información, ¿no? Las guías de alimentación del Ministerio de Salud Pública han usado estos datos, nosotros reportamos los datos internacionales con datos de esta encuesta, el rotulado de alimentos, los hexágonos, también fue promovido a partir de datos que tuvimos, o sea que nuestra responsabilidad es que esto siga. Y después el siguiente paso es que nosotros tenemos un convenio con la agencia de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y hacemos llamados de investigadores para que nosotros acá la capacidad que tenemos es sacar estos resultados que son relevantes, pero son los básicos. Esto genera bases de datos que son públicas y que hay que acceder, y los investigadores tienen que generar investigación específica. Se pregunta, acá no hemos hablado, pero sobre exposición a pantallas, que es todo un tema, el tema de la alteración del sueño y los tiempos de sueño, bueno, la conformación de los hogares, o sea, hay mucho más para seguir investigando, ¿no? Muy bien, Georgina Gariboto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Hablaremos de libros en el último bloque de La Letra Chica, en tiempos de Feria del Libro. No hablaremos de los que recién salieron, ni de bestseller, ni nada de eso, sino de haremos, junto a 3 personas que saben, una reflexión general acerca del estado del libro como tal, en este momento en Uruguay y en el mundo. No se vayan. Media horita para hablar de libros en el cierre de La Letra Chica. Estamos a 2 mesas, a mí me toca con quienes vinieron en calidad de escritores. Les hablo de Lucía Lorenzo, que es escritora y además escritora y además licenciada en comunicación audiovisual, ha colaborado como periodista para la revista Lento y La Diaria y realiza talleres de lectura y escritura, entre otras cosas. Y Pablo Silva Olazábal, que es escritor, es periodista, conduce, como ustedes saben, La Máquina de Pensar, ya de larga tradición en Radio Cultura de lunes a viernes de 18 a 19, que se encarga además de hablar de libros. Así que Pablo, Lucía, bienvenidos, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, y por acá tengo a Nicolás Vaz, hace más de 20 años que trabaja con libros, junto con su hermano Alexis, está al frente de la librería Minerva, que queda allí en la calle Tristán Narvaja. Y bueno, metiéndonos en tema, primero, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar. Un honor compartir el espacio con ustedes. Y ahora sí, bueno, metiéndonos en tema, se ha dicho que Uruguay es el país de América Latina con más publicaciones de libro per cápita, y de ese núcleo el 20% de todas las publicaciones que se realizan por año corresponden a títulos juveniles e infantiles. Además, Uruguay es de los países con más librerías por habitante, y aunque la mayoría se concentran en Montevideo, también hay variedad en el interior del país. Bien, como sabemos, durante la pandemia se buscaron soluciones para el libro, para la vida del libro, editoriales, librerías, que para sobrevivir de repente apostaron al comercio electrónico, a las facilidades de las plataformas. Y la pregunta para empezar es, ya bastante pospandemia, unos años después, ¿cómo definirían el estado de salud del libro como tal en nuestro país hoy? Bueno, empiezo yo, digamos. A mí me parece que el libro uruguayo está pasando por un buen momento. Hay muchas editoriales independientes. Es impresionante, Jorge, la cantidad de títulos que salen al año. Es una verdadera oleada, y lo cual está bien, está bárbaro, porque habla de muchísimas propuestas, ¿no? Mucha diversidad de propuestas. Da la sensación también que en tirajes se han achicado o no se vende tanto
por título específicamente. Estoy hablando en general, ¿no? Pero hay, como decía Maite, hay una multiplicación de eso, ¿no? Lucía. Yo me permito disentir un poquito nomás Dale, con bien, Pablo, disienta. porque la mirada capaz mía es desde una librería, y si bien el sector goza de cierta salud porque es una buena plaza, siempre vendió bien en comparación con otros países. Por ejemplo, Uruguay vende, Chile, por ejemplo, vende 1,5 veces lo que vende Uruguay, por ejemplo. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, y Chile creo que tiene como 15 millones. O sea, 1,5 veces, Una nivel vez bruto, si no per acá cápita. se vende el 1.000, allá 1.500. Ah, bueno, sí, está. Es una buena plaza. Bien. O sea, las multinacionales, las editoriales siempre ven a Uruguay como una buena plaza donde se vende bien y se vende determinado tipo de material. Digo que me permito disentir un poquito con Pablo porque gozar de buena salud es que estaría todo bien. Y yo creo que estamos con unas nanas dentro del sector, porque Jorge recién mencionaba el tema de la pandemia, y junto con la pandemia vinieron un montón de... O sea, hubo un cambio a nivel mundial, pero junto con la pandemia hubo un cambio, se profundizó el comercio online, se empezó a profundizar otro tipo de formatos de venta, que ahí empezaron a aparecer algunos actores y empezó a desestabilizar un poco la plaza del mercado local, sobre todo en la cadena en su conjunto, porque se vende bien, pero tenemos algunos problemas dentro de los eslabones medios y pequeños. Pero cuando hablamos, para ir precisando, Para porque hacer- para a veces hacer- nos confundimos entre el libro digital, el comercio online, Bueno, son muchas cosas cosas. diferentes, pero comercio online involucra a las librerías, a algunas librerías. Las librerías casi todas vendemos online. Ajá. Ocurrió que, por ejemplo, antes de la pandemia, a una plataforma muy conocida que todo el mundo compra ahí, electrodomésticos, libros y cualquier otro, cualquier elemento de consumo, después de la pandemia, empezó a haber una competencia basada en precio. Antes todos teníamos público en las librerías eran mucho más visitadas, los estudiantes iban mucho más a las librerías, y la pandemia empezó a alejar al público de los espacios físicos. ¿Qué ocurrió con las librerías como la nuestra, que estábamos acostumbrados a recibir mucho público, muchos estudiantes, pues estamos frente a una facultad a 2 cuadras de otra, tenemos un perfil Tristán bien Narvaja. definido? Sí, Tristán Narvaja. Estamos rodeados de frente de Facultad de Psicología nosotros, tenemos a 2 cuadras Humanidades, después está Facultad de Derecho, el IPA está a unas cuadras también, pero ese público de perfil más académico, estudioso, de perfil humanístico, lectores inquietos, gente buscando precio también, porque los libros usados son más en cuenta, dejó de estar presente. Y la venta online hace que desde un celular cualquiera busque el último libro de Pablo y sale 500 pesos y de repente alguien para venderlo y ganarle 20 pesos lo vende al límite del margen de ganancia. Y Nicolás, Ese es un problema que empezó a aparecer post pandemia, porque antes habían algunos actores que no eran muy importantes hasta que aparecen otros actores de peso y empiezan a pelear entre sí. Entonces, ese es un tema que es bastante central en lo que está ocurriendo hoy en el sector del libro. cuando hablas de otros actores de peso, son otras librerías, pero que tienen otra banca, digamos. Exactamente. Porque ahí uno entra a esta plataforma y ves que hay determinadas librerías que tienen un 15% de descuento sostenidamente. Exacto. Y aparte, esta plataforma tenés que pagarle un porcentaje, tenés que asumir el porcentaje para poder competir. Después, aparte, las empresas pagamos otros impuestos como el IRA y demás, y después haces números y queda muy poco. Entonces ahí aparecieron 2 cosas. Uno, los que tienen mucho peso y que no importa si no ganan o ganan muy poco, porque en realidad quizás la meta es que
caiga la competencia. Y después el otro es que desde un kiosquito de la casa, de repente un chico se pone a vender libros online sin Claro, pagar ese no te sin va a pagar mover nada. tanto la aguja. Comparado con Ese la... no, ahí va. El tema es cuando empiezan las guerras basadas en precio. Ese es el mayor problema que está teniendo el sector del libro hoy, sobre todo las librerías. Y la existencia de muchas librerías peligra su existencia si no hay una regulación. Una repregunta sobre esto que Dale. recién tiraste al pasar, que Uruguay vende mucho per cápita, llamémosle así, Sí. y que se vende, que las editoriales, los sellos internacionales saben que se vende acá determinado tipo de material. Sí. ¿Qué tipo de material se vende especialmente en Uruguay? Bueno, es muy variado y depende los puntos. Uno cree que lo que se vende en su local es lo que más se vende, pero yo qué sé, los libros que más se venden no son los que vendo yo, por ejemplo. Los que ¿Me más quiere se decir venden- Uruguay se caracteriza por vender determinado tipo Por ejemplo, de libros a es- diferencia de otros países? Sí, por ejemplo, ensayo universitario vende muy bien Uruguay. Ajá. Eso es de repente, yo qué sé, las multinacionales traen sellos que de repente, por decir algún país, a Paraguay no lo mandan, a Colombia, Ecuador no, pero y acá apuestan a determinado tipo de libros que saben que hay lectores. Pero podría ir, no quiero acaparar demasiado el tiempo, pero lo que quería decir es que Uruguay no tiene, Argentina, por ejemplo, España, Francia, Países Bajos tienen una legislación que protege el precio de venta público. Y eso hace que la cadena sea mucho más saludable. Porque las editoriales independientes, por ejemplo, que hacen tirajes de 300 ejemplares, 500 ejemplares, no están presentes, por ejemplo, en los shopping. Es muy difícil que en un shopping que tiene espacio para 1.500 libros, 2.000 libros, tenga todos los libros de una editorial independiente. Entonces, ¿eso dónde queda? En las librerías de barrio, en Tristal Narvaja, en Pocitos, en librerías que cuidan un catálogo y un perfil. ¿Qué ocurre si desaparecen las librerías pequeñas? Esas editoriales chicas, independientes, que trabajan con determinado perfil, no van a tener dónde mostrar sus libros y solo van a quedar para la venta online, que precisamente la venta online lo que te muestra es algoritmo de lo que más se busca. Entonces vamos a terminar todos comprando el bestseller. Da un poco la sensación de que la pandemia afectó a todos, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo nada, fue un gigantesco trauma planetario. Y en el caso, por ejemplo, digo, viendo desde afuera, yo no trabajo en librerías, algo que se popularizó después de la pandemia, y en la pandemia fue que todas las librerías pusieron delivery gratis. Sí. Eso no existía. Antes todo había que ir y poner un delivery. No sé qué, te tengo que cobrar tanto, no sé cuánto. Sí. Todo se volvió mucho más fácil. Y lo mismo pasó con la venta online, digamos. Eso es un efecto que tuvo la pandemia sobre todas las áreas. Bueno, ¿no? pensemos en otras plataformas de comida. Claro. No, es lo mismo. Lo mismo, sí. Es el mismo fenómeno. parecido. La comodidad desde la casa y el celular, que es lo que tenemos más a mano. El celular es como tener todo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, hace un tiempo la gente no llegaba con el celular a mostrártelo, estoy buscando este libro. Llegaba y te decía, che, me recomendaron tal autor, y ahí empezaba. ¿Sabés Ahora, la editorial? No, la editorial no me la dijeron. sí, todo ahí. Pero ahora vienen con un libro que lo recomendó un youtuber mexicano de una plataforma que siguen y dicen, ubicás este libro y lo mirás y decís, esto no tiene ni editorial, es alguien que sacó un libro por su cuenta en México y de repente vienen con el celular. Pues depende de lo que siga la gente. O sea, Bien, vayamos quizás a la cuestión también más filosófica, porque para que exista un libro alguien tiene que tomar la decisión de sentarse a escribir, ¿no? Y ahí voy con Lucía, me gustaría contigo y después con Pablo. ¿Por qué escribir? ¿Para qué escribir? Casi nada. Tranqui. ¿Por qué? Porque sí. ¿Para qué? Para nada. ¿Qué es lo que te mueve de escribir? En general creo que es a partir de la lectura nace como esa necesidad de un poco como de imitar, ¿no? Lo que nos gusta de lo que leemos, ¿no?
Es como la otra cara de la lectura, ¿no? No todos los lectores después son escritores, pero en mi caso por lo menos, y creo que en el de muchos escritores, todo empieza por la lectura, ¿no? Y eso de a poco se va convirtiendo en una herramienta que uno tiene para comprender el mundo, para interpretarlo, para expresarlo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero no tiene una finalidad, ¿no? O sea, no está hecho para algo, y esa es la gracia también, ¿no? De que sea así, como algo que nace y que no tiene un valor en realidad. Inicialmente es un valor para uno, porque uno tiene que decidir si va a seguir trabajando sobre ese texto o no. Nadie lo leyó, lo escribió uno ¿no? en su ámbito privado, y es un proceso largo, ¿no? Para después llegar a capaz publicar, ¿no? Para mí es una cosa muy posterior, ¿no? La publicación, no suelo pensar mucho en eso, pero sí el trabajar los textos como, bueno, para que sean mostrables, digamos, ¿no? Sí, en algún punto para que se publiquen en algún momento, ¿no? Pero yo creo que nace como una imitación, ¿no? Como una admiración de esos escritores que nos gustan y de lo que es la lectura, ¿no? Y querer emular un poco eso, digamos. Y hablando de eso, de imitación, me imagino que hablas de una imitación de actitud, pero a veces cuando uno se sumerge mucho en la lectura de determinados autoras o autores, inconscientemente te permean el estilo también y empezás a escribir parecido a él. ¿Te ha pasado de estar en un momento y decir, estoy en un océano sensible relacionado con tal y me parece que estoy escribiendo parecido inconscientemente? No, cuando sos más chico te pasa y no te das cuenta y te sentís de re crap porque estás escribiendo igual que el escritor que te gusta en el momento. Después ya de grande te das cuenta enseguida. Me parece, identificás rápidamente que estás ahí empapado por otro escritor y bueno, haces el cambio de rumbo. Yo que sé, dejás de leer por un rato, ¿no? Claro. Al O escritor cuando estás que escribiendo no lees. Bueno, no, en general siempre lees algo, ¿no? Pero no esos escritores que son muy... que son que con tienen un estilo muy claro, muy personal. Capaz igual lo dejo un poco porque esto me va a teñir. ¿Y a vos qué te pasa con eso, Paula? Bueno, yo pienso que uno tiene algo para expresar y cuando al principio no tiene la forma, o sea, eso tiene que ir buscando y encontrar una forma. Y me parece a mí que la forma, de repente yo que sé, un escritor le gusta más Felisberto Hernández o le gusta más Onetti o Armonía Somers o no sé, Circe Maya, por decir cualquier de estos escritores. Y entonces ese gusto de alguna forma quiere decir que esa forma se puede expresar, o de lo que tenés adentro se puede expresar cercano a esa forma. Eso es lo que yo creo. Entonces resuena más. Entonces no hay una decisión de decir, yo voy a escribir como Felisberto Hernández, yo voy a escribir como Onetti, sino que es anterior, me parece. Y creo lo que decía Lucía, yo haría un matiz. Ella, bueno, decías yo creo que cada lectura, cada libro es una conversación. El lector está conversando, o sea, estás entrando ahí. Y un momento de la conversación es cuando alguien quiere, bueno, ahora quiero hablar yo, y quiero conversar yo, y quiero escribir yo, digamos. Eso sería una emulación, digamos, pero dentro de esa conversación que es la lectura. Yo estoy de acuerdo que primero está la lectura. En referencia a los libreros, Nicolás, tú mencionabas la necesidad de que se implemente una regulación como existe en otros países, pero pensando en los escritores, por ejemplo, las escritoras, ¿consideran que sería necesario reforzar, por ejemplo, los apoyos, las becas, la cantidad de concursos que hay, la cantidad de premios? ¿En qué estado de situación estamos en Uruguay puntualmente en relación a eso? Y en general, digamos, los escritores siempre nos estamos quejando, la verdad, porque en realidad si uno se pusiera a analizar y comparando con otras artes, como, no sé, puede ser el teatro, otras artes, y habría que ver si no el dinero destinado no es mucho más a esas artes que a la literatura. No quiero decir que tenga que tener todos la misma plata o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que a veces, por ejemplo, los concursos tienen en Uruguay que son bastante... cambian poco, esa es la sensación que yo tengo. Hace un par de años
junto con 80 escritores, escribimos una carta defendiendo los libros de cuentos y diciendo que los libros de cuentos deberían concursar en una categoría que sea libros de cuentos y no narrativa compitiendo contra novelas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que ganan novelas. Obviamente. Y después eso se va reforzando, y entonces llegan a la librería más novelas, y después todos se empiezan a decir que, bueno, que los libros de cuentos no venden tanto, y se hace una profecía autocumplida. Eso era lo que decíamos en la carta. Y lo que proponíamos era que por una vez en la vida se separara novela del libro de cuentos. No se logró, pero bueno. Pero pongo un matiz, Pero bueno, se juntaron los escritores y escritoras para firmar una carta, por lo menos. Pues siempre se dice, es una tarea tan solitaria que cuesta hacer grupo también. Cierto, ¿Es un mito o es así? No, yo creo es que así. es así. Yo creo que es así, sí. No sé vos, Lucía, pero yo creo que es así. Sí, es así. Les cuesta. Después la parte económica es terrible, ¿no? O sea, o sea, en mi no caso, se hace por plata, digamos. No se hace por plata, así. pero lleva mucho tiempo, digamos, hacerlo de forma más o menos profesional y claro, no tenés la perspectiva, tenés que trabajar de otra cosa, evidentemente, de lo que puedas. La retribución es psíquica para mí. Yo creo que la retribución, hay algo que se ordena adentro. Siguen cobrando el 10% del precio de tapa. Sí, que no es nada. Y es el último del eslabón de toda la cadena. O sea, Claro. ese 10% es lo último que se... Sabiendo que el otro 90% no es solo para la editorial, sino que está el costo de la producción del libro, la distribución, etcétera, etcétera. Pero Libreros y- dicho esto es medio general a nivel mundial, lo del 10% Sí. es general a nivel mundial. Bueno, ahí habría que juntarse entonces con algún escritores y escritores del mundo. Algún escritor estrella puede negociarlo, ¿no? Un poco. Porque si no se van con la competencia. Pero suelen ser Es el contratos 10, estandarizados. sí, ese está estandarizado, sí. Es el 10, pero es el 10, el distribuidor tiene el 55 de descuento, el librero depende, el 40, el 45, el 50, el editor arriesga un montón. Porque le queda un 35 descontando el 10 y el 55 del distribuidor. Un 35, o sea, tiene que vender más de la mitad con suerte para poder empatar. Esperá que me perdí, desglosame de vuelta 10 Del autor. 100%, Sí, el 10 el autor, te queda el 90. sí. Del 55, el 55% el distribuidor, Sí. que los vende con un 40% de descuento, un 45, un 50 o un 35. Va del 35 al 50, depende del volumen de venta, depende del acuerdo que tengas con el distribuidor. El 55 del precio de venta al público. Eso el distribuidor. El distribuidor. El librero va del 35 al 50. Depende diferente Del acuerdo con el del distribuidor. acuerdo. Lo que pasa es que el distribuidor vende miles y el librero Claro. va vendiendo de a unidad. Por eso la diferencia de ganancia. Pero el editor, vamos a suponer que edita 10 libros en el año, uno por mes, dejando fuera enero y febrero, tendría que vender la mitad de todos los libros para empatar, que no es el caso. La mayoría de las veces son apuestas de libros que algunos venden, otros no. O sea, tendría que tener algunos libros taquilleros que le sostengan el catálogo, que eso es lo que ocurre siempre. Siempre hay alguno que le salva el costo del catálogo. El editor es otro aventurero. Sobre todo el independiente es completamente pasional. Es una aventura. A mí me alegra cuando los independientes logran desarrollar un perfil, un estilo y logran meter algunos buenos títulos que venden o buenos escritores que descubrís y después evidentemente pasan de las chicas, si son buenos lo miran los grandes que venden más y todo. Es como el semillero, ¿no? del fútbol. Lo decían, hay bastantes editoriales independientes en Uruguay, ¿no? Ay, sí, hay. ¿Y quiénes las lideran? ¿Quiénes las llevan adelante? ¿Es más que nada gente joven o no? ¿Hay de todo? Hay de todo, gente bastante joven. Te diría que la mayoría de los editores independientes tienen menos de 50 años. O sea, hay 40, 50, ahora, fin de siglo, creo está Estefanía, que no sé, creo que es 30 y pico, creo que tiene. Pero hay editores jóvenes, eso está bueno. Pez en el hielo, no sé, Gonzalo creo que tiene
40 y poquito. Unos pibes, ¿no? Unos pibes, son unos muchachos. La cantidad de cosas que se publican. Acá de hecho, apelo... perdona que te interrumpa, Sí. ahora que dije pez en el hielo, me alegró mucho a mí ahora que en la terna del Bartolomé Hidalgo estuviera un libro de ellos. Hay unos allanamientos de Sebastián Mederos que lo leí el año pasado y me pareció fantástico. Y ahora cuando lo vi en la terna ayer, yo dije, mira qué bueno, qué bien leyeron. Sé que es una discusión mundial y que no es nueva, pero apelo a los tres en condición de lectores, porque esto es bien de lectores. Que se publique cada vez más. ¿Baja la media de la calidad del libro? Vos, Pablo, decías en el arranque, se publica mucho y creo que eso es saludable. Sé que hay voces en contrario, que dicen, no, mejor menos, pero que vos te asegures que cuando te enfrentás a un libro editado, eso va a tener cierta profundidad estética, de idea, de lo que quieras, que no se va a publicar, lo digo esto exagerando, cualquier cosa. ¿Cómo la ven? Yo creo que es un fenómeno muy similar al que pasó en el audiovisual, o sea, hay una explosión de series, una explosión de plataformas, una explosión... Eso está ocurriendo ni que hablar la música también hay una explosión en la cual los músicos tienen que autoproducirse, hacer la promoción, hacer todo, en fin. Y bueno, yo creo que el fenómeno independiente como forma de producción también. Y yo creo que es una tendencia, así como hablábamos de la compra en línea, online, ¿no? Y los deliveries que había dejado la pandemia, es parte del momento. Yo quiero decir simplemente un detalle por fuera de esto, que es que los libros de las editoriales independientes en la Feria del Libro ahora están en un lugar muy destacado. Y eso hay que destacarlo y agradecerlo, ¿no? Porque uno entra a la feria y el primer stand que uno ve, que es el de la Intendencia, está para todos los editoriales independientes. Está buenísimo eso. ¿Alguien más en cuanto a cantidad y calidad de publicaciones? Sí, ¿Nada? yo creo que estamos en esa lógica que decía Pablo, ¿no? Que todo es mucho. O sea, uno quiere ver algo y de repente no sabe qué ver porque la oferta es demasiada. Y yo añoro un poco, a mí me gustaría ir como, esta máquina no la para nadie, esto es así y ya se impuso y de hecho en algún momento creo que en la pandemia se habían planteado tratar de publicar menos porque en realidad es un tema de competencia. Si la multinacional, las dos que pelean, publica tantas novedades, el otro también, y es una pelea de quién pone más novedades en las librerías. Pero es una batalla que abruma, porque el librero no tiene ni la capacidad de procesar la cantidad de material que recibe. Entonces, los libros están, las vidrieras tienes que cambiar cada 2 minutos, o sea, no da el tiempo para procesar, hay mucho vértigo en el ritmo. ¿Y cuánto se le sigue preguntando al librero o librera qué me recomendás? Por suerte se pregunta. Por suerte se sigue preguntando. La gente que visita pregunta. Muchos vienen con lo que pasa, nosotros atendemos mucho extranjero también, porque ahí en Tristán Narvaja el domingo, hoy por ejemplo, fue mayoritariamente turista. Como está la feria, los uruguayos están en la feria, y en Tristán Narvaja había muchos turistas, y los turistas quieren conocer de Uruguay. Autores y entonces ahí... Y se presta charla de qué leen en, yo qué sé, en Claro, Ecuador, a quién lees en Brasil, a quién lees en Chile. Y ahí vas viendo por dónde viene. Y si le gusta a un brasileño Pablo Coelho, no le vas a recomendar Onetti. Si le gusta Guimarães Rosa, capaz que le podés recomendar otro tipo de literatura. La pregunta de qué leen es como para saber en qué lugar están de la literatura. Un algoritmo del librero. Antes de cerrar, que muestren los libritos, ¿no? Sí, por favor. Libritos cariñosos, el diminutivo es cariñoso, por favor. Pablo, ¿con qué andas ahí? Yo ando con una antología que se llama Delitos Menores, el encanto de lo breve en la literatura uruguaya. Esto abarca 3 siglos, empieza con Horacio Quiroga y va hasta el siglo XXI. Y son 123 autores y son cuentos cortos y minificción, algunos emparentados con aquel concurso de Te Cuento Qué, que había minicuentos bueno, están algunos aquí
Y luego está bueno como este libro es como una pequeña biblioteca para conocer 123 autores, ¿no? Uy, qué lindo. Si Qué te lindo gusta para los que alguno, hacemos puedes radio, buscar para más. los que hacemos radio también, ¿no? También, sí. Leer, Para una poder leer. interpretación, ya sé. ¿Qué editorial? Voy a ir a Astromulo, y está la compilación le hicimos Marcos Robledo y yo. Lucía. ¿Está en la feria? Sí, está en la feria, en las partes Lo voy a dar de los... Un saludo a Marcos Robledo, dicho sea de paso. Te lo voy a dar a vos, Pablo, para que me lo vendas, que Sí, sos mucho dale. mejor que yo. Bueno, ese es el segundo libro de cuentos que saco, se llama Una novedosa soledad. Son cortos también y lo edito Estuario. Recién salidita. Sí, en septiembre lo saco. Y está en la feria, evidentemente. Sí. Está En el supongo. stand de Estuario. Sí. Así que está. Hermoso. Jorge, quería saludar. Mi hijo antes de venir para acá me pidió por favor que le mande un saludo. Me dijo, ¿dónde vas? Digo, no, voy a ir a un programa de tele. ¿En serio? No me podía creer. Digo, pero mandame un saludo por favor. Dije, sí, voy a mandarte un saludo, así que les pido antes de cerrar poder mandarle saludos a mi familia. ¿Cómo se llama tu hijo? A Lautaro, a Ignacio, bueno, y a mi señora Marisol. Tómense como la dedicatoria de la página 1 del libro con respecto a la charla que acabamos de tener. Un placer charlar este rato. Larga vida al libro, salud, que sigan escribiendo divine con mucho éxito. Gracias. Y asesorando y vendiendo a lo bobo. Bueno, gracias Jorge. Muy bien, llegamos al final de La Letra Chica nuevamente. ¿Me vas a contar qué se viene? Sí, sabés que en este momento, usted sabe que me puede con eso, decía Olmedo, a Portales. Ideas cruzadas. Hoy te maté con Olmedo y Portales, la analogía con nosotros lo más lejano del mundo. Ideas cruzadas con músicos, productores, compositores, hablando del rol del productor. ¿Viste que ves en el disco producción musical? ¿Y qué demonios hace? Bueno, Juan Campodónico e Ino Guridi, charlando con el profe, lo conversarán a continuación o lo aclararán en la medida de sus posibilidades. Y a las 23 horas el capítulo 4 de la serie documental Desobedientes, que refiere al feminismo, donde pisamos, nuestras huellas quedan, así se llama el capítulo de las 23 horas de hoy. Gracias por acompañarnos como siempre, que tengan una buena semana.